pudiésemos orar pidiéndole al Señor su gracia, pidiéndole al Señor que Él alumbre los ojos de nuestro entendimiento y que este mensaje, pues como todos los mensajes que vienen de la palabra del Señor, sean mensajes que edifiquen nuestra vida, que traigan luz a nuestra vida diaria. Es un mensaje muy práctico de la vida diaria, porque pues bueno, pudiéramos compartir un mensaje muy escatológico acerca de los acontecimientos futuros, pero los acontecimientos futuros de los cuales Jesús habló, pues ya los estamos viendo. Lo que sucedería antes de la segunda venida de Jesús, lo estamos viendo frente a nuestros propios ojos. Así que yo quisiera que juntos pudiéramos estudiar la Biblia en un mensaje que he titulado Jehová te oiga en el día del conflicto. Jehová te oiga en el día del conflicto. Este mensaje está basado en el Salmo 20, así vamos a iniciar, pero vamos a orar y vamos a pedir que Dios hable a nuestro corazón, ¿de acuerdo? Inclina tu rostro ahí, pídele al Señor que Él hable a tu corazón. Señor, te damos gracias esta mañana, gracias por la oportunidad que nos das una vez más de poder exponernos al consejo de tu palabra. Es tu palabra que es viva y se hace eficaz cuando la ponemos en práctica, Señor. Qué bendición es poder escuchar tu consejo y que tú nos instruyas como el Padre que eres, que tú nos des el consejo certero, el consejo adecuado, para que podamos continuar la carrera de la vida cristiana hasta que tú vengas o nos llames a tu presencia y terminar esa carrera y terminarla con gozo, Señor. En tanto estamos en este mundo, en tanto estamos en este cuerpo, queremos continuar agradándote a ti, Señor. Cuando hacemos nuestra voluntad muy humana, nos cansamos, como hace un momento cantábamos. Pero queremos hacer lo que hacía David. David se deleitaba en el hacer tu voluntad. Y eso queremos hacer, Señor, deleitarnos haciendo tu perfecta voluntad, Señor. Así que ayúdanos, abre nuestros sentidos espirituales, Señor, y que tu palabra caiga en una tierra fértil, en un terreno fértil que produzca fruto abundante, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Jehová te oiga en el día de conflicto. Yo creo que todos, de una o de otra manera, hemos atravesado por diferentes conflictos, ¿verdad? En la vida hay conflictos de todo tipo. Tenemos conflictos como matrimonios, tenemos conflictos con los hijos, tenemos conflictos en el trabajo, hay conflictos los que estudian en las escuelas, hay conflictos en esta sociedad, hay bastantes conflictos. Hay conflictos que lastiman nuestro corazón. Hay conflictos de todo tipo, conflictos de todo tipo. Es más, es muy posible que antes de venir a este lugar, tú te enfrentaste a un conflicto con tu esposa, con tus hijos. Quizás se les hacía tarde, quizá en el trayecto de tu casa a este lugar atravesaste por algún conflicto. La vida está llena de conflictos, ¿verdad que sí? Pero el asunto con los conflictos no es cuándo se presentan los conflictos, sino el asunto para nosotros los hijos de Dios es cómo resolvemos esos conflictos. Las personas que no conocen al Señor resuelven los conflictos, algunos a golpes, algunos otros con gritos, con ofensas, incluso algunos pretenden resolver sus conflictos matando a una persona inocente, ¿verdad? En los matrimonios, hay matrimonios que resuelven sus conflictos divorciándose. Vamos a resolver este conflicto matrimonial, tú por tu lado, yo por mi lado. Y así, de esa manera, pretenden ellos resolver sus conflictos. Los hijos pretenden resolver sus conflictos también, sus conflictos personales, emocionales, sentimentales, mentales, sexuales. Pretenden resolverlos
yéndose de la casa. Cumplo 18 años y me voy de mi casa. La vida está llena de conflictos. Y en el Salmo 20 hay un deseo profundo del corazón de David. Este salmo lo escribió David. Y ese deseo que David expresa en este salmo es que Jehová te oiga en el día de conflicto. Los salmos son designados también por los rabinos antiguos como el libro de las alabanzas de Israel. Dios es el autor de todos los salmos, pero Dios en su gracia y en su soberanía inspiró a los hombres para que escribieran los salmos. Por ejemplo, de los 150 salmos que contiene este libro, que lleva por nombre así, los salmos, David escribió 75 de ellos. De hecho, es el que más salmos escribió. Los hijos de Coré, aquel levita que servía en el templo, sus hijos escribieron 10 de los 150 salmos. Asaf, que era un músico, él escribió 12 salmos. Salomón, el hijo de David, escribió 2 y Moisés escribió 1. Quedan por ahí más o menos en el aire como 48 de estos salmos, de los 150, que no tienen autor, son autores anónimos. De estos 150 salmos que contiene el libro, 116 de ellos tienen, después de que usted ve el salmo ahí, 150 o salmo 46 o salmo 41, tienen sobrescritos algunos títulos. Y esos títulos a veces los pasamos por alto. Pero esos títulos son como pistas que nos está dando el autor del salmo para que nosotros podamos tener una información acerca de la razón, del propósito, la ocasión histórica o el momento específico que estaba atravesando el autor de cada salmo. Por ejemplo, en el Salmo 3, David está haciendo, David está haciendo una oración en la mañana, una oración de confianza a Dios, cuando el hijo de David, Absalón, lo estaba persiguiendo. Qué tremendo, un hijo persiguiendo a su papá para matarlo. Qué tremendo, ¿no? Entonces, David, en medio de ese panorama de persecución por parte de su propio hijo, escribe en el Salmo 3 y dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su santo monte. Y luego el versículo 5 dice: por lo tanto yo me acosté y dormí y desperté porque tú me sustentabas. Este versículo 5 es uno de mis versículos favoritos, que no solamente lo oro yo en cada día, sino al levantarme, sino lo enseño a mis nietos. Ahora lo enseñé a mis hijos y ahora lo enseño a mis nietos, porque es importante que ellos experimenten la confianza en el Señor, así como David. En el Salmo 4, David está en un momento de angustia, y en ese momento de angustia, que la angustia pues es un conflicto. Cuando atravesamos por momentos de angustia estamos en un conflicto, ¿verdad? En ese momento de conflicto, de angustia, David en el Salmo 4 escribió: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. En el Salmo 34, también escrito por David, él escribió diciendo: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Es posible que en alguna ocasión tú has atravesado por momentos de temor, de inseguridad. Toda esta pandemia, todo lo que hemos vivido y experimentado ha ocasionado en la vida de muchas personas, no solamente del mundo, sino cristianos, ha producido temores, inseguridad, incertidumbre. Y es en esos momentos de temor, de incertidumbre, de angustia, que debemos ir a este libro de los Salmos, porque en ellos encontramos una palabra que conforta nuestra alma, como David lo escribió: busqué a Jehová, él me oyó
y me libró de todos mis temores. Todos conocemos el Salmo 51, donde David, justamente en una actitud de genuino arrepentimiento, pide por la misericordia de Dios, pero también pide que su vida fuera purificada de todo pecado. Y todos conocemos lo que dice el Salmo 51, versículo 1, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Bueno, he tenido que decir todo esto para que podamos entender la razón por la cual fue escrito el Salmo 20, donde de ahí de este Salmo 20 pues vamos a tratar de extraer nuestra enseñanza para el día de hoy. Tanto el Salmo 20 como el Salmo 21 fueron escritos por David precisamente, pero fueron escritos por David en un tiempo de guerra. Todos sabemos que David fue no solamente el dulce cantor de Israel, sino también David fue un guerrero, conquistó reinos, obtuvo coronas, y esas coronas no le vinieron de manera gratuita, no le fueron concedidas de manera gratuita. Él las tuvo que conquistar a través de una batalla, a través de una guerra. Y este salmo, el Salmo 20 y el Salmo 21, justamente son escritos por David, inspirados por Dios en un tiempo de guerra. El Salmo 20 es usado como una oración para antes de este conflicto bélico, de este conflicto de guerra. Fue una oración que David hizo antes de la batalla, y él escribió en el Salmo 1 diciendo para sí mismo y para el pueblo de Israel, diciendo: Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre de Dios, del Dios de Jacob te defienda. Versículo 2 dice: te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. El Salmo 21, que también fue escrito por David, pues ya es una celebración después de la batalla, después del conflicto bélico. Escribe David este salmo ya como un motivo de celebración, donde escribe David: el rey se alegra en tu poder, oh Jehová, en tu salvación, cómo se goza. Versículo 2: le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. Entonces, en medio de todos los conflictos, mis hermanos, es bueno ir a la palabra, porque la Biblia dice en el Salmo 119, versículo 125: lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra, y lumbrera en mi caminar. Entonces de hecho el Salmo, todo el Salmo 119 es una exaltación al poder de la palabra del Señor. Por eso es importante que todos vayamos, cuando estemos en diferentes situaciones de la vida cristiana, que vayamos a la palabra de Dios, ¿sí? Porque en ella encontraremos precisamente el consejo de nuestro Padre. Nuestro Padre es amoroso, nuestro Padre es perdonador, nuestro Padre es paciente con nosotros. Nuestro Padre, así como nosotros como padres no queremos que les pase nada a nuestros hijos, los cuidamos, los aconsejamos, les instruimos. Bueno, así es Dios también con nosotros. Él nos consuela, Él nos aconseja, Él nos cuida, Él nos guarda. Por eso es que debemos ir a la palabra, porque la palabra no solamente tiene el poder para confrontarnos, para exhortarnos, para amonestarnos, para consolarnos, para alimentarnos. La palabra de Dios también tiene el poder y tiene la autoridad para ayudarnos, escuchen bien esto, a resolver nuestros conflictos. Conflictos internos y conflictos externos. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios nos ayuda a resolver conflictos? Pues aunque no digan amén, de todas maneras así es. La palabra de Dios nos ayudará siempre a resolver nuestros conflictos. No es el psicólogo el que te va a ayudar a resolver tus conflictos, es la palabra de Dios. El Señor Dios es nuestro mejor consejero.
Entonces, no basta solamente con saber cómo resolver los conflictos, porque alguien puede saber cómo resolver conflictos y no resolverlos. Hay que hacer conforme a lo establecido en la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque sin duda, muchos de los conflictos que luego enfrentamos en la vida diaria son el resultado de no estar bajo la autoridad de lo que Dios dice en su palabra. Por eso a veces tenemos conflictos, porque no nos queremos someter a lo que dice Dios en su palabra. Decimos al Señor: Señor, sí, pues tú dices ahí que yo debo de perdonar al que peque contra mí, a quien me ofenda, pero es que tú no sabes lo que me han hecho, Señor. ¿Tú crees que Dios no sabe lo que nos han hecho? Él es omnisciente, todo lo sabe. Además, Él es omnipresente, está presente en todo lugar, pero también Él es omnipotente, tiene el poder para resolver cualquier situación. Yo estoy convencido, a través de los años que llevo caminando con el Señor, que ya son algunos, que los nacidos de nuevo, lo único que nos mantendrá fortalecidos en nuestra fe, sin desmayar, en los tiempos, justamente en estos tiempos en los que nos tocó vivir, estoy convencido que lo único que nos podrá mantener firmes será estar cerca del corazón de Dios. ¿Qué dije? Cerca del corazón de Dios. Y es en la palabra donde tú y yo encontramos o se nos revela el corazón de Dios, pero también ahí en la misma palabra se nos revela la voluntad que es perfecta y que es agradable de Dios. Una ocasión, Dios a través del profeta Isaías reprendió la hipocresía del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, desde que salió de 430 años de esclavitud, una y otra vez entraron en diferentes conflictos. Salieron de la esclavitud de Egipto, pero en el desierto siguieron esclavos a Egipto, porque la idolatría y el paganismo que experimentaron en Egipto no salió de sus corazones. Llegaron a la tierra de Canaán y conquistaron la tierra, pero luego la tierra los conquistó a ellos, porque siguieron en esa obstinación del paganismo y de la idolatría. Siempre se metieron en muchos conflictos. Yo siempre he comparado al pueblo de Israel en la antigüedad con el pueblo de Dios en la actualidad. Nos parecemos tanto. ¿Todo por qué? Porque a veces no queremos someternos a la voluntad del Señor. Entonces, una ocasión, a través del profeta Isaías, él reprende justamente la hipocresía del pueblo de Israel. Qué fea es la hipocresía, ¿verdad? Y más cuando se sabe disfrazar. Y yo, a través de los años que tengo sirviendo al Señor y caminando con el Señor, me he encontrado que luego en el ámbito cristiano hay mucho cristianismo de apariencia, de mera apariencia. No hay un cristianismo genuino, auténtico, mucha apariencia. Y nos damos cuenta cuando justamente sale lo que en realidad hay en el corazón. Entonces, Isaías en el capítulo 29, versículo 13, está hablando al pueblo de Israel. Miren las palabras que Dios habló a través del profeta Isaías. En el Antiguo Testamento, para que entendamos, en el Antiguo Testamento, cuando un profeta como Isaías, Jeremías y los profetas del Antiguo Testamento decían: así dice el Señor, escuchen esto, era Dios mismo hablando, ¿verdad? Dios mismo hablando al pueblo. Y este es un caso como ese. Dice pues el Señor, estoy en Isaías 29:13, si me acompaña ahí: este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un, ¿qué dice? Prodigio. Escuchen esto, mis hermanos. Dios no quiere estar en la boca de su pueblo, Dios quiere estar en el corazón de su pueblo. ¿Sí? Entonces, hay que adorar a Dios y hay que servir al Señor
con la boca, pero también con el corazón, ¿verdad? Y Dios está reprendiendo precisamente la hipocresía del pueblo de Israel. Entonces el versículo 14 habla como de una sentencia de parte de Dios, que dice: nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio. Aquí este término prodigio se refiere a un milagro que proviene de Dios y que dice, ese prodigio será, dice ahí la segunda parte del versículo 14, dice, será un prodigio, escuchen, grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Si ese prodigio lo traducimos a nuestros días o lo traemos a nuestros días, ¿qué acaso no es un prodigio grande y espantoso el que hemos visto en nuestros días y que ha trastornado las naciones de este mundo a través de este virus mortal y que ha hecho perecer la sabiduría de los sabios y la inteligencia de los entendidos? ¿Sí o no? Cuando este conflicto a través de este virus empezó, la inteligencia de los sabios estaba confundida. No se diga la de los políticos, no se diga la de la economía de los países del mundo. Hubo una excitación a través de un prodigio que vino de Dios, porque todos debemos de saber que todo esto que ha sucedido alrededor del mundo, detrás de todo esto está Dios. A Dios no se le ha escapado absolutamente nada. Dios quiere cumplir un propósito en su pueblo, y uno de esos propósitos que Dios quiere cumplir en nosotros como su pueblo es que estemos cercanos al corazón de Dios. Tristemente, en la práctica, lejos de muchos mantenerse cercanos al corazón de Dios, se han alejado más del Señor. Por eso dice Isaías: me buscan de labios, me honran con sus labios, pero su corazón está lejos de mí, ¿verdad? Y luego dice el versículo 15: ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve? ¿Y quién nos conoce? Encubren una realidad en su vida. Así que con estos versículos solamente quiero mostrarles que Israel, en ese tiempo, en el tiempo de Isaías, estaba en un tremendo conflicto. Así que en la medida que vayamos avanzando en el tema, vamos a tratar de estar viendo algunos personajes en la Biblia que experimentaron tremendos conflictos y cómo los resolvieron, porque de eso se trata. El asunto del mensaje no es solamente decir, tienes un conflicto. No, también lleva como propósito el mensaje cómo resolver el conflicto, ¿verdad? Así que David en el Salmo 20 pues está expresando un deseo de su corazón para todos aquellos que fuésemos expuestos a la lectura de este salmo. Y dice el versículo 1: si muchas de las cosas que yo voy a hablar se te olvidan, que no se te olvide esta primera frase del versículo 1: que Jehová te oiga en el día de tu conflicto. Ahora, hay conflictos externos, que son conflictos que tienen que ver con desacuerdos o disensiones entre personas dentro de la iglesia, pero también fuera de la iglesia. ¿Cuántos han experimentado conflictos externos? Aquí en la congregación se dan conflictos. Bueno, por lo menos ahí en Fontana, sí, no sé aquí, ¿verdad? Si ustedes no tienen conflictos aquí, pues díganos cómo le hacen, ¿verdad? Porque como somos seres imperfectos, pero que estamos en un proceso de madurez y estamos en este cuerpo que todavía no ha sido glorificado, pues tenemos conflictos del carácter, del pensamiento, con palabras, con ofensas. Hay desacuerdos entre nosotros. Esos son los conflictos externos, los que se generan a través de personas o entre las personas. Pero también hay conflictos internos, que son los que se generan aquí en el alma. Y esos conflictos internos que se generan en el alma producen angustia, producen ansiedad,
desesperación, en algunos casos produce depresión, en algunos otros casos produce tristeza. Y todas estas situaciones de conflictos internos vienen como consecuencia de alguna necesidad que estás experimentando, pero también vienen como consecuencia de alguna enfermedad o a través de la pérdida de un ser querido. ¿Cuánta gente a nuestro alrededor, incluso familiares nuestros, ya partieron con el Señor? Algunos se fueron con el Señor y algunos otros no sabemos, ¿verdad? Y eso nos genera un conflicto interno que produce angustia, desesperación, tristeza, dolor. Así que también hay conflictos que nos vienen por causa de nuestras malas decisiones. A veces hacemos malas decisiones, pero también, y vienen consecuencias. Pero también hay conflictos que Dios permite con el fin de que tú y yo podamos conocerlo más a Él, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Job? Detrás de los conflictos y todas las desgracias que experimentó Job, pues estaba Dios. Pero Dios quería cumplir un propósito en la vida de Job. Y Job sufrió la pérdida de sus hijos, sufrió la pérdida de todas sus propiedades materiales. Y por si fuera poco, Dios, en ese propósito que quería tener con Job, le dejó una esposa que le dijo: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Oiga, ¿quién quiere una mujer así? Bueno, pues Dios en su soberanía permitió que la mujer de Job se quedara ahí, ¿verdad? ¿Usted sabe cuál fue el primer conflicto que enfrentó el ser humano en la tierra? ¿Quién sabe dónde surgió el primer conflicto en la tierra? ¿Qué no fue acaso por allá en el huerto del Edén? Con nuestros padres Adán y Eva. Ese conflicto fue ocasionado precisamente porque Adán y Eva se vieron envueltos en ese gran conflicto a causa de un problema que todos los seres humanos tenemos, que se llama desobediencia a Dios. Cuando no nos sometemos a la palabra del Señor, desobedecemos sus mandamientos, nos metemos en grandes conflictos, como sucedió con Adán y con Eva. Y a causa de ese conflicto en el que ellos se vieron envueltos, dice la Biblia que ellos fueron echados del huerto. Y a mí me parece que cuando ellos fueron echados del huerto fue de una manera muy vergonzosa. Y desde entonces el ser humano ha experimentado conflictos. En Génesis capítulo 3, si me acompañan ahí, vamos a ver la escritura. Dice ahí Génesis capítulo 3, versículo 24, la triste realidad, la penosa realidad que vino a Adán y Eva por causa de su desobediencia. Dice Génesis 3, 24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén, ¿qué puso? Querubines. Estos querubines eran ángeles guardianes. Por eso es que yo digo que Adán y Eva fueron echados de una manera vergonzosa. Después de haber experimentado perfección, después de haber experimentado un tiempo de comunión profunda con su Creador, fueron echados por causa de un problema que todos los seres humanos tenemos, que se llama desobediencia. Y fueron echados ahí de manera penosa, y para que no tuvieran ni siquiera la opción de regresar, puso Dios querubines, ángeles guardianes, y los puso, dice ahí la segunda parte del versículo 24, con una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Esta espada encendida, los que conocen, los estudiosos, hablan de que representaba la presencia ardiente de Dios todos los días que guardaba el huerto, para que Adán y Eva pues no regresaran, ¿verdad? El hombre fue echado del huerto y se metió en un grave conflicto por su pecado. Dios le dijo a Adán y a Eva: de todo árbol del huerto puedes comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. De ese no puedes comer. Dios nos dice a ti y a mí en nuestros días, precisamente para los que somos casados: no te es permitido, varón,
comer de ningún árbol que sea prohibido por Dios. Yo debo desarrollar mi vida matrimonial solamente con mi esposa, con la que llevo ya 40 años casado. Cualquier otra mujer que no sea mi mujer es árbol prohibido. No sé cuántos varones estén de acuerdo conmigo, pero si no están de acuerdo, de todas maneras así es. De todas maneras así es. Y no lo digo yo, no lo establezco yo, lo establece Dios. Así que si tú no estás de acuerdo conmigo, pues no estás de acuerdo con Dios. Pero el asunto así es. Cualquier otra mujer, varón, que no sea tu mujer, es árbol prohibido. Y escucha bien esto, mujer, también. Cualquier otro varón que no sea tu esposo es árbol prohibido. ¿Sí? Entonces, cuando dice ahí que fueron echados, este verbo echar es un verbo hebreo que se traduce, fueron expulsados, fueron expatriados, fueron exiliados, fueron deportados, fueron desterrados, fueron dispersados, fueron repudiados, se divorciaron de Dios. Así se traduce echar. Dios los echó, Dios los dispersó. Así que desde entonces es muy común que el ser humano experimente momentos difíciles, angustiosos, de luchas, momentos que debido a los conflictos hay que hacer decisiones importantes. En un conflicto se tiene que hacer una decisión. Tú no puedes pasar por alto un conflicto, hay que resolverlos. Y para resolver los conflictos, pues se tiene que hacer decisiones. Es posible que en este momento algunos de ustedes no estén experimentando algún conflicto, quizá estás en paz, qué bueno, gloria a Dios, pero te pido que seas paciente porque en cualquier momento te vendrá un conflicto. Y los conflictos a veces no avisan, los conflictos a veces no tocan a la puerta y nos dicen, aló, aquí estoy, soy un conflicto. No. Los conflictos a veces llegan de manera inesperada, cuando menos lo esperamos, ahí tocan a la puerta los conflictos. ¿Por qué? Porque ya lo dije, estamos en este cuerpo, pero además estamos en este mundo donde impera la maldad. Y es increíble cómo de un momento a otro se suscitan conflictos cuando menos lo esperamos, y en los cuales ya dije también que hay que hacer decisiones. A los conflictos no hay que sacarles la vuelta, mis hermanos. A los conflictos hay que enfrentarlos de una manera responsable. ¿Por qué? Porque Dios nos da la sabiduría y Dios nos da el consejo aquí en su palabra para saber cómo resolverlos. Así que el asunto con los conflictos no es que se presentan, sino cómo hacemos para resolver los conflictos. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, el término conflicto es un sustantivo que aparece así como tal, como conflicto, aparece solamente 4 veces en la Biblia. 2 en el Antiguo, 2 textos en el Antiguo Testamento y 2 en el Nuevo Testamento. Tú buscas en una concordancia la palabra conflicto y tú solamente la vas a encontrar 4 veces en toda la Biblia. 2 en el Antiguo Testamento y 2 en el Nuevo Testamento. Pero hay otras palabras que son sinónimas y que nos hablan de conflictos, es decir, expresan lo mismo, aunque no se mencionan literalmente como conflicto, denotan un conflicto y que ya estaremos viendo durante el mensaje. Por ejemplo, la primera vez que se menciona el término conflicto en el Antiguo Testamento es justamente en este Salmo 20, donde David expresa su deseo diciendo: Jehová te oiga en el día de tu conflicto. ¿Cuántos saben que Dios nos oye? Dios nos oye. Pero Dios nos oye no solamente en el día del conflicto, sino en todo tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Dios nos oye en todo tiempo. El problema es que hay quienes se acuerdan que existe Dios y buscan a Dios y claman a Dios solamente cuando están en un tremendo conflicto. Es cuando se acuerdan que existe Dios. Es cuando dicen: ¿y ahora qué voy a hacer? Estoy en un tremendo conflicto. Incluso van en la presencia del Señor y le dicen al Señor: Señor, estoy en tan tremendo conflicto que necesito que lo resuelvas ahora y ya. No es así. No es así. Dios resuelve nuestros conflictos y Él tiene su propia agenda. Tiene su momento. Nosotros nos regimos por un tiempo
cronológico, que es un tiempo que tú y yo podemos medir a través de un reloj, por ejemplo, ¿verdad? Pero Dios se rige por un tiempo que en la Biblia se conoce como los tiempos kairos de Dios, que son los momentos y los tiempos perfectos de Dios. Entonces cuando hay algún conflicto en tu vida, tú clamas a Él y tienes que esperar. Tenemos que esperar al tiempo perfecto de Dios. Este término conflicto en el hebreo se traduce literalmente, ya lo dije, hay otras palabras que son sinónimas, pero que no las vas a encontrar como conflicto, sin embargo denotan conflicto. Entonces el término hebreo se traduce también estar en aprietos. ¿Cuántos alguna ocasión han estado en aprietos? Se traduce un conflicto, ¿verdad? Estar en problemas. ¿Estarás en problemas en este día? Es posible que sí, ¿verdad? También conflicto se traduce estar en aflicción, en angustia, en calamidad. Conflicto se traduce también atravesar por un momento y un tiempo de tribulación, estar en estrecho. Y cuando se traduce conflicto, estar en estrecho, viene a mi mente cuando el apóstol Pablo por allá le escribe a los filipenses en el capítulo 1, le escribe a los filipenses diciendo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bueno, si para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, no sé entonces qué escoger. Es mejor estar con el Señor, pero también es de beneficio para la iglesia estar aquí, pero estoy en estrecho, no sé qué escoger. Bueno, ahí Pablo estaba en un conflicto. Quería irse con el Señor, pero era también una bendición que Pablo continuara haciendo su labor de acuerdo al ministerio que Dios le delegó, pero estaba en estrecho, ¿verdad? Y también ahí conflicto se traduce estar apretado, estar presionado. En la versión Dios habla hoy, el Salmo 21 se traduce ya de otra manera más entendible. Dice el Salmo 21: el Señor te escuche cuando estás angustiado. ¿Alguna ocasión has estado angustiado? Muchas ocasiones, por diferentes razones. El Salmo 21 en la versión Palabra de Dios para Todos ya lo traduce de otra manera. Dice: que el Señor te responda a tu llamado cuando estés en problemas. Ahí está el conflicto. Ahora, la segunda vez que se usa en el Antiguo Testamento el término conflicto es en el libro de Daniel capítulo 10 versículo 1. Si me acompañan ahí, Daniel 10:1. Dice: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Escuchen lo que dice a continuación: y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Esa es la segunda vez que aparece el término conflicto en el Antiguo Testamento. Y cuando dice ahí que el conflicto era grande y la palabra era verdadera, pues así es. Cuando la palabra es verdadera, es justamente la palabra verdadera que nos guía a la verdad de Dios. Por eso hay que ir a la palabra. Esta visión que tuvo Daniel tenía que ver con los acontecimientos futuros relacionados con la tribulación, la persecución que vendrían a los cristianos de todos los tiempos por parte de conceptos, sistemas o filosofías anticristianas, además de lo que sucedería también con Israel como el pueblo de Dios en el futuro, lo cual dice David que constituía una aflicción. Por eso dice David que era un conflicto grande. Ahora, ya dijimos que conflicto es estar en problemas, en adversidad, en guerra, en aflicción, estar en estrecho, estar presionado. Ahora, la primera vez que aparece la palabra conflicto en el Nuevo Testamento es en 2 de Corintios capítulo 7 versículo 5. 2 de Corintios capítulo 7 versículo 5. Dice Pablo: porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos, ¿qué? ¿Qué dice ahí? Atribulados. Conflicto. En todo fuimos atribulados. De fuera conflictos y de dentro temores. De fuera conflictos, de dentro temores.
conflictos externos y conflictos internos. De fuera conflictos, de dentro temores. Aquí Pablo menciona que no tuvo descanso, dice ahí, respecto a conflictos externos, pero también a conflictos internos. Es decir, conflictos que surgían dentro de la iglesia. Yo pregunto, ¿conflictos dentro de la iglesia? ¿Sí o no? Yes. ¿Habrá conflictos dentro de la iglesia? Sí. Yes. Pero el asunto es que esos conflictos dentro de la iglesia venían por parte de aquellos que profesaban ser cristianos. Aquí el término conflicto que está usando Pablo en el Nuevo Testamento, en esta carta, se traduce peleas, luchas, discusiones. Entonces miren, toma sentido ya el texto. Conflictos externos y conflictos internos, que podemos leerlo de esta manera: peleas de afuera y peleas adentro, discusiones afuera, discusiones adentro. Entonces la pregunta es, ¿habrá peleas, luchas, discusiones entre los cristianos en el día de hoy, sí o no? Sí. Y es muy triste y es muy lamentable que cuando hay peleas, conflictos, disensiones, no se sepan resolver. Y cuando no se resuelven los conflictos, las peleas, las discusiones, los malos entendidos, los desacuerdos, pues estos generan amargura y resentimiento. Y eso no es bueno, eso es de la carne. Incluso el apóstol Pablo, a los mismos cristianos de la iglesia en Corinto, en el capítulo 11 de su primera carta, en el versículo 29, él les dice: es preciso que entre ustedes haya disensiones. Yo hace años, cuando leí por primera vez ese texto, creó mucha confusión en mi mente. Yo dije, ¿cómo es que es preciso que entre los cristianos haya disensiones? ¿Qué acaso no somos nacidos de nuevo? Las cosas viejas pasaron, tú, Señor, las haces nuevas todos los días, todas las cosas ahora tú las haces nuevas. ¿Cómo es que hay disensiones? O debe de haber, es preciso que haya disensiones entre los hermanos, dice Pablo, para que por ellas se manifieste quienes han de ser aprobados. Las disensiones son necesarias, entonces, según este texto, 1 Corintios 11:29, son necesarias para determinar o definir los cristianos carnales de los espirituales. Cristianos carnales de los espirituales. ¿Habrá cristianos carnales? Sí, que piensan y andan conforme a la carne. Y esos que andan conforme a la carne procuran resolver las disensiones de muchas maneras que no están de acuerdo a la palabra del Señor, y así no es. Pero los espirituales buscan solucionar el conflicto perdonando, ¿verdad? Entonces es preciso que haya entre vosotros disensiones, es preciso, necesario, ¿verdad? Entonces, ¿habrá peleas, luchas entre los cristianos, sí o no? Sí. Es más, un día los discípulos de Jesús fueron sorprendidos por el mismo Jesús peleando entre sí. Estaban peleando entre ellos. Y lo peor es saber por qué estaban peleando. Estaban peleando por lo que yo hablo acerca de un nombramiento eclesiástico de mayor jerarquía en el ministerio de Jesús. Un nombramiento eclesiástico de mayor jerarquía en el ministerio de Jesús, que les diera un estatus o una reputación. Yo quiero que me acompañe y vamos a ver la narración en Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Los discípulos peleando. Bueno, si los discípulos de Jesús se peleaban, ¿qué podemos esperar los discípulos de Jesús en este tiempo? Pues peleas. Entonces el asunto no es el conflicto o las peleas, sino cómo se resuelven. Marcos capítulo 9, en los textos anteriores al 32, al versículo, o mejor dicho en el 32, los textos anteriores, Jesús viene anunciando su muerte. Y en el versículo 32 dice que ellos no entendían lo que Jesús les estaba hablando. No lo entendían.
Y además tenían un conflicto que dice ahí en el versículo 32. Tenían temor preguntarle al Señor quién sería el mayor entre ellos. Yo quiero que pongan atención, porque este es un conflicto que se presentó justamente con los discípulos de Jesús, que es un conflicto que se puede presentar en cualquier congregación local. De hecho, se presentan. Tenían temor de preguntarle al maestro: Señor, y cuando tú mueras, ¿quién será el mayor? ¿Quién será tu sustituto? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento todos sabemos que el sustituto de Moisés fue Josué. El sustituto de Elías fue Eliseo. Entonces, muy posiblemente puedo yo pensar que los discípulos estaban ahí. Como eran 12, pues se necesitaba uno que supliera a Jesús, y ese era el punto, precisamente el punto de discusión entre los discípulos. Versículo 33 dice: y llegó a Capernaum. Ellos venían de Galilea, y fue una travesía de Galilea hasta Capernaum, que en ese tiempo pues no había aviones. Yo me imagino que venían en el camino desde Galilea hasta Capernaum, venían caminando, y dice ahí la escritura: y cuando estuvo en casa, Jesús les preguntó. Mira la pregunta: ¿qué disputaban? En otras palabras, a ver, discípulos, ¿qué conflicto tenían? ¿Qué disputaban ustedes en el camino? Regularmente, cuando vemos las películas de Jesús, de la vida y ministerio de Jesús, nos damos cuenta que Jesús siempre iba por delante, ¿verdad? ¿Se han fijado en eso? Y detrás pues iban los discípulos. Yo me imagino esta misma escena: Jesús va de Galilea a Capernaum y va por delante, y por atrás venían los discípulos. ¿Qué venían haciendo los discípulos? Disputando. Traían una pelea tremenda, ¿sí? Y cuando Jesús les hace la pregunta, donde obviamente Jesús llevaba como propósito confrontarlos para arreglar el conflicto, les dice: ¿qué disputaban entre ustedes en el camino? Versículo 34, escuchen esto, como dice el versículo 34: mas ellos se callaron. A lo mejor alguno de los discípulos dijo: wow, el maestro ya nos sorprendió, ya se dio cuenta que veníamos discutiendo. Como luego a veces surgen discusiones entre los hermanos de la congregación, y luego llega el pastor y a ver, ¿qué estaban discutiendo? Y se quedan: ay, el pastor ya nos descubrió. O cuando en el hogar, en la casa, los hermanos están discutiendo, y llega el papá: a ver, ¿qué estaban discutiendo? ¿Verdad? Pregunta: ¿qué era aquello por lo que disputaban o se peleaban o tenían una riña los discípulos de Jesús? Bueno, pues tristemente la disputa o la riña o el pleito que ellos tenían es por lo mismo que hoy luego hay pleitos dentro de las iglesias, en los diferentes ministerios locales de la iglesia, llámese el grupo de alabanza, los ujieres, los maestros, cualquier ministerio de la iglesia. Ahí surgen disputas, surgen problemas, conflictos por diferentes razones. Entonces, cuando viene el pastor y quiere confrontar a aquellos que están en un pleito, en una discusión, pues la actitud que deben de tener los hijos de Dios en esta y en cualquier congregación, pues debe de ser una actitud de ser enseñables. En ninguna manera, cuando estamos en un pleito, sirve o ayuda a una actitud orgullosa o soberbia. No sirve para nada, si es que somos verdaderos servidores del Señor, y si es que servimos en el Espíritu y no en la carne. El que sirve en la carne va a decir: pues sí, mire pastor, yo estoy de acuerdo en esto, yo quiero que las cosas se hagan de esta manera. Así no funciona. ¿Por qué crees que hay un orden en la iglesia? ¿Para qué crees que Dios estableció un pastor o pastores y líderes en la iglesia? ¿Para qué crees? Pues porque Dios es un Dios de orden y quiere que haya orden en la congregación local, ¿verdad que sí?
Entonces cuando se presenta un conflicto, pues hay que resolverlo. Y aquí había un conflicto. Dice el versículo 34, mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Ya dije yo que este término, este verbo disputar se traduce discutir, reñir, rebatir, pelear. Y si tú y yo hacemos así como un cuadro en nuestra mente, yo me puedo imaginar a Pedro diciéndole a Juan: ¿qué no sabes quién soy yo, Juan? A mí Jesús me dio las llaves del reino, por lo tanto tengo su autoridad. Y tú vas a ver, Juanito, que yo voy a ser el mayor. Estoy solamente imaginando, Imagínese ahora a Juan respondiendo: no te equivoques, Pedrito, no te equivoques. Yo soy su discípulo amado. Él me ha dado toda libertad. Es más, tengo toda la confianza para recostarme en el pecho del maestro. Tú vas a ver que a mí me va a decir: tú serás el mayor. ¿Sería así? ¿Sería así? Bueno, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver a continuación cómo Jesús resolvió un conflicto. ¿Cómo Jesús resuelve los conflictos? Versículo 35. Entonces, Él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero o el último de todos. Pero además, no solamente será el último, será el servidor de todos. Ahora, yo quiero que pensemos en lo siguiente, en la siguiente pregunta. ¿Quién le dijo a Jesús de qué se trataba el conflicto? Porque dice ahí la Biblia que todos callaron. Bueno, ya sabemos que Jesús lo sabe todo porque Él es omnisciente. Entonces, ¿cuántos quieren ser los primeros? ¿Cómo que nadie? Si quieres ser el primero, según la respuesta de Jesús, así se resuelven los conflictos. Pues es muy simple, muy simple. Primero sirve. Sirve. Sirvamos al Señor. Hay quienes quieren ser los primeros en tener un nombramiento eclesiástico que les dé reputación, pero no quieren servir a los demás, pero sí se quieren servir de los demás. Así no funciona. Digan conmigo: así no funciona. Así no funciona el ministerio. El que quiera ser el primero debe de ser el último, y segundo, debe servir a los demás. El ministerio, mis hermanos, se desarrolla en base al servicio, y la palabra servicio se traduce a adoración. Todo lo que hagamos para el Señor hay que hacerlo de corazón, como para el Señor. Adoración. Servicio es adoración. Servicio no es el servir en cualquiera de los ministerios de la iglesia. No es para que la gente nos vea, no es para obtener nombramientos. Acuérdense lo que la Biblia dice: siervos inútiles somos. ¿Qué somos? Siervos inútiles. Y ahí la palabra inútil no significa no sirves para nada. Más bien ahí la palabra inútil significa sin algún mérito, sin mérito alguno. No, si sirves al Señor no hay mérito alguno, porque estamos haciendo lo que tenemos que hacer de acuerdo al llamado que Dios nos hizo. No es que no servimos para nada. ¿Sí? Dios nos escogió en su gracia y en su misericordia para ser útiles para su reino, pero sin mérito alguno. ¿Estamos de acuerdo en eso? Así que dice Pablo, retomo el versículo, 2 Corintios 7:5. ¿Estamos aprendiendo algo, sí o no? Dice 2 Corintios 7:5, que es el texto que estamos estudiando, la primera vez que aparece el término conflicto en el Nuevo Testamento. De cierto, les digo, cuando venimos de Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados de fuera, conflictos de dentro, temores, peleas, luchas, discusiones. Pero dice,
Pero además de discusiones y peleas, también el término conflicto se traduce persecuciones. Y Pablo experimentó persecuciones constantes, y si alguien entendía lo que la palabra persecución significaba, era justamente el apóstol Pablo, porque fue un perseguidor tremendo de la iglesia. Azotaba a los cristianos, mataba a los cristianos, perseguía a los cristianos. Pablo sabía lo que realmente persecución significaba, y lo que Pablo sembró lo cosechó él mismo, porque también a él lo persiguieron. Entonces dice Pablo se sentía acosado por temores internos debido a dos cosas. La primera, por su preocupación por la salud y el crecimiento espiritual de la iglesia. Pablo se sentía en un conflicto porque los cristianos de las iglesias las que él fundó y a quienes él enseñaba estaban se metían en conflictos porque no avanzaban, no crecían. Los pastores a veces nos encontramos en un conflicto porque nos esforzamos por escudriñar las escrituras, luego venir el domingo, compartir con ustedes las escrituras para que haya un fruto espiritual y haya en ese sentido también un crecimiento espiritual. Pero a veces nos encontramos con cristianos muy necios que no quieren avanzar en la vida cristiana. Bueno, esa era la preocupación que tenía Pablo también. Pablo se preocupaba por la salud espiritual de la iglesia, y la segunda causa por la cual Pablo se preocupaba era por los diferentes bandos que existían, grupos que prevalecían y que se oponían a él y al mensaje del evangelio que él predicaba. Entonces Pablo experimentó conflictos. Esa es la primera vez en este texto que aparece la palabra conflicto. ¿Se fijan cómo aprendemos? ¿Sí? La segunda vez que aparece el término conflicto en el Nuevo Testamento es justamente en Filipenses capítulo 1 versículo 29. Dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo. Escuchen esto, muy importante este versículo, mis hermanos. Vuelvo a repetir, Filipenses 1:29. A ustedes les es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Aquí hay una palabra que yo quiero rescatar, que es la palabra conceder. Conceder se traduce dar o conceder un favor que no merecemos. Y los favores que no merecemos se traducen gracia. ¿Cómo es? Gracia. Gracia es el favor que ninguno de nosotros merecíamos. Por ejemplo, la salvación la recibimos por gracia y por fe. No merecíamos la salvación, merecíamos la muerte. Pero por la gracia es que ahora tú y yo somos salvos y recibimos ese beneficio de la salvación. Bueno, conceder es un favor inmerecido que significa gracia. Y la pregunta entonces es: ¿qué les fue concedido a los cristianos de la iglesia en Filipos por gracia o como favor inmerecido por la causa de Cristo? Número uno, creer en Él. Es decir, creer en el sacrificio de Él, porque antes éramos incrédulos. Antes éramos incrédulos. Nadie de nosotros nacimos siendo creyentes en el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz del Calvario. Al contrario, a veces nos oponíamos y decíamos, por ejemplo, yo en alguna ocasión a mi esposa le dije: a mí no me vengas aquí con esos asuntos de la Biblia. Éramos incrédulos, ¿verdad? Y además éramos hijos del diablo. Se oye feo, pero así era, porque las obras del diablo hacíamos. Mentirosos, engañadores, ladrones, etcétera. Todas las obras del diablo. Entonces, se nos concedió por gracia creer en Él, creer en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, número uno. Y número dos, padecer o sufrir por Él. Pregunta: ¿creer en Él es una bendición, sí o no? Sí. Creer en Jesús es una bendición. Pero el problema empieza, o el conflicto interno en nosotros se presenta cuando dice Pablo: pero padecer o sufrir por Él. Porque entonces ahí ya entramos en un conflicto, porque nadie quiere sufrir. Más bien la gente quiere parar de sufrir. Por eso ha tenido tanto auge ese ministerio. ¡Pare de sufrir!
Y ahí está la gente queriendo parar de sufrir porque no quieren sufrir. Pero eso no dice la Biblia. La Biblia dice que se nos fue dado por gracia creer en Él, pero también padecer por Él. Se requiere sabiduría y discernimiento espiritual para entender los propósitos de Dios. Así que lo que Pablo está diciendo a los creyentes de Filipos y a los creyentes de todos los tiempos es que el sufrimiento de los cristianos es un don de la gracia de Dios que tiene galardón eterno. Un día tú y yo compareceremos ante el tribunal de Cristo y ahí será la entrega de los galardones debido a lo fiel que tú y yo fuimos de acuerdo a los dones que Dios nos dio. Dios nos va a pedir cuentas. A ver, ¿qué hiciste con los dones que yo te di? Bueno, aquí está tu galardón. ¿Padeciste por mí? Aquí está tu galardón. Cuando esto no se entiende así, que es un don de Dios, un don de la gracia de Dios, el padecer, entramos en un conflicto aquí en el alma. Por eso dice Pablo en versículo 30, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. ¿Qué era lo que estaba sucediendo con Pablo? ¿Por qué escribe este versículo 30? Bueno, Pablo estaba sufriendo, o Pablo se estaba refiriendo, mejor dicho, a que los filipenses fueron testigos del sufrimiento que experimentaron no solamente Pablo, sino Silas, que era su compañero. ¿Recuerda usted la historia? Ahorita vamos a ver la historia en el libro de los Hechos, cuando ellos fueron azotados mucho, fueron encarcelados, puestos en un calabozo, y los filipenses fueron testigos de lo que sucedió con el apóstol Pablo. Ahora, pregunta: si usted hubiera estado en el conflicto que estuvieron Pablo y Silas, y aclaro que ese conflicto en el que ellos se metieron no los encarcelaron por delincuentes o por ladrones, sino por haber liberado a una muchacha con espíritu de adivinación. Vamos a suponer que hay una persecución contra los cristianos en la actualidad y tú vas y oras por una muchacha, por una persona que tiene un espíritu de adivinación o que está endemoniada, y la mujer es libre de su azote o libre de ese espíritu que la está atormentando y queda completamente libre, pero la gente de la sociedad se da cuenta, te agarran, te meten a la cárcel. ¿Cómo tú resolverías ese conflicto? Ese es el punto precisamente. Ahora, gracias a Dios que no estamos en una persecución como la persecución que experimentaron aquellos cristianos. Pero ¿qué si se viene una persecución? ¿Cómo vamos a resolver ese conflicto? Entonces la pregunta es, ¿cómo Pablo y Silas resolvieron ese tremendo conflicto en el que se enfrentaron estos dos siervos de Dios? Bueno, vamos a ver cómo lo hicieron en Hechos capítulo 16, versículo 23. ¿Sí está aprendiendo algo? ¿Sí? Hechos capítulo 16, versículo 23. Mire la escena, Después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel. ¿A quién le gusta estar en la cárcel? Es más, déjeme decirle, las cárceles de hoy no se parecen a las cárceles de la antigüedad, del tiempo de Pablo. Sin embargo, las cartas más tremendas donde Pablo establece principios incluso para el ministerio y para la vida cristiana, Pablo las escribió estando encarcelado. Entonces dice, después de haberles azotado mucho, no poco, les azotaron mucho. ¿Alguna ocasión te han azotado? No sé, yo me acuerdo cuando era un niño, mi papá nos daba, no solamente con el fajo, nos daba con la chancla, con lo que encontrara, y nos azotaba, y hay dolor, ¿verdad? Bueno, a Pablo lo azotaron mucho y aparte lo echaron en la cárcel. Y luego mandaron al carcelero que los guardase con toda seguridad, versículo 24, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, les aseguró los pies en el cepo, pero a la medianoche Pablo se quejaba, Pablo se deprimía, Pablo estaba renegando contra... ¿Qué estaba haciendo Pablo? ¿Qué estaba haciendo? Estaba orando. Así se resuelven los conflictos, mis hermanos, para empezar, orando.
Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Oiga, cuando alguien es azotado mucho como Pablo, metido en un calabozo, lo menos que alguien quiere hacer es cantar, orar y cantar. Sin embargo, resulta que un conflicto como ese, cuando uno está en la cárcel, o cuando alguien está en la cárcel, una de las formas y maneras en que se resuelve los conflictos es orando y cantando. Yo no sé en qué situación tú puedas estar en el día de hoy. No sé en qué conflicto, en cuál aprieto tú puedas estar. No sé qué problema tú puedas tener. Lo único que sé es que lo que la Biblia dice, que una forma y una manera de resolver un conflicto es orando y cantando. Orando y cantando. Versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Yo te aseguro que si tú atiendes a este consejo acerca de cómo resolver un conflicto orando y cantando, tu problema se va a resolver. La cadena que te pueda tener ahí quizá prisionero, o la cárcel donde tú puedas estar prisionero, se va a abrir, porque así es Dios. Dios ve el corazón. Entonces dice Pablo, porque a vosotros os es concedido, Filipenses 1:29, es concedido a causa de Cristo no solo que crean en Él, sino también que padezcan por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en nosotros. Aquí esta palabra conflicto se traduce, es el término griego agón, de donde viene la palabra agonía. Pablo estaba en una agonía. Dice Colosenses 2, voy más rápido, porque quiero que sepan, Colosenses 2:1, quiero que sepan cuán grande lucha tengo por ustedes y por los que están en la iglesia de la Odisea y por todos los que nunca me han visto. Aquí lucha, dice aquí Pablo, gran lucha sostengo por vosotros. Aquí lucha es ese término agón, que se traduce agonía, y que implica una lucha, un conflicto contra los adversarios espirituales, pero también contra los adversarios humanos que Pablo experimentaba. Dice ahí, por los de la iglesia en la Odisea. ¿Por quiénes? Por los de la iglesia en la Odisea. Pablo agonizaba. La pregunta es, ¿qué estaba pasando con los creyentes de la iglesia en la Odisea? ¿Alguien sabe lo que estaba pasando? Bueno, la respuesta la encontramos cuando vamos al libro de Apocalipsis capítulo 3. Los cristianos de la iglesia en la Odisea estaban en un tremendo conflicto de orgullo, de soberbia y de autosuficiencia, y el Señor los reprendió. Vamos a ver ahí qué sucedió en Apocalipsis capítulo 3, y estoy casi terminando, no dije terminando, estoy casi terminando. Sí. ¿O ya quieren que termine? Si ya quieren, me callo y me bajo de aquí, nos vamos a comer o a hacer otra cosa. Estamos resolviendo un conflicto. Así que ahorita, mire, manténgase tranquilo, no se ponga en un conflicto. Ay, ¿a qué hora termina? Ya pasó una hora. Ya sé, estoy viendo aquí el reloj. No, tranquilo, no se ponga en un conflicto. Apocalipsis capítulo 3, vamos ahí. ¿Qué era lo que estaba pasando con los cristianos de la iglesia en la Odisea? Dice versículo 15, dice el Señor, yo conozco tus obras. Tus obras que haces cuando estás dentro de la iglesia, pero también Él conoce tus obras cuando estás fuera de la iglesia. Él conoce lo que hacemos cuando estamos dentro de casa, pero también cuando estamos fuera de casa. Él conoce tus obras cuando estás en tu trabajo y fuera de tu trabajo. Él conoce todo. ¿Sí? A Dios no podemos engañarlo. Me voy a esconder para que Dios no me vea, o me voy a esconder para que el pastor no me vea, o me voy a esconder para que mi esposa no me vea. Bueno, nosotros como seres humanos podemos escondernos, pero de Dios nadie se esconde, ¿verdad que no? Yo conozco tus obras, dice, ni eres frío ni caliente. En otras palabras,
Ni eres un buen cristiano, ni eres un mal cristiano. Estás en un conflicto tremendo porque eres tibio. Ojalá fueras frío, ojalá fueras caliente. Pero por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Quién está hablando? El Señor. El Señor está hablando. ¿A quiénes? A los de la iglesia en la Odisea. Ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fueras frío o fueras caliente, porque por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Por qué dijo eso el Señor? Versículo 17. Porque tú dices. A veces nos parecemos a los cristianos de la iglesia en la Odisea y decimos: yo soy rico, tengo todo lo que humanamente alguien pueda necesitar. Tengo una casa, tengo provisión en la alacena, no falta nada en el refrigerador, tengo 2 o 3 autos, tengo mi casa muy bonita, es más, tengo dinero en el banco, etcétera, etcétera. Tú dices: soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y a veces así nos encontramos: no tengo necesidad de nadie. No sé si a usted le huele como a mí esa actitud, como una actitud de autosuficiencia y además de orgullo y de soberbia. ¿Sí huele así? Y huele feo, ¿verdad? Huele feo. Los orgullosos y los soberbios. Bueno, esos orgullosos ni soberbios ni el diablo los quiere. Porque así es el diablo, también es orgulloso y es soberbio. Entonces, como él no quiere competencia, a los orgullosos y a los soberbios ni el diablo los quiere. Tampoco Dios, por supuesto, ¿verdad? Tú dices: soy rico, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo le voy a dejar de tarea, y el próximo domingo les recoges la tarea, pastor, que usted investigue sinónimos de estas palabras que acabo de mencionar, y usted se va a dar cuenta cómo Dios calificó a los autosuficientes, orgullosos, soberbios, que decían: no tengo necesidad de nada. Dios les dijo: eres, número 1, la palabra número 1 que usted debe investigar: desventurado. Usted va a buscar un diccionario de significado y de sinónimos y se va a dar cuenta, se va a sorprender como yo. Miserable, segunda palabra. Pobre, ciego y desnudo. Escuche bien la pregunta que voy a hacer a continuación, por favor. A ver si alguien me puede ayudar a darle respuesta a la pregunta en base a lo que estoy diciendo de Apocalipsis 3. Si tú ves a un miembro de esta congregación o cualquier otra, pero vamos a referirnos a esta congregación. Si tú ves a un miembro de esta congregación que tiene un conflicto como el conflicto que tenían los miembros de la iglesia en la Odisea, la pregunta es: ¿cómo tú le ayudarías a resolver ese conflicto? ¿Alguien me puede decir algo? Orando. Perdón, dígalo fuerte porque a veces con el tapabocas no entiendo. Orando. Muy bien. ¿De qué otra manera? Yo tengo una frase que Dios me regaló hace muchos años hablando de la oración. La oración sin acción es pura ilusión. Entonces hay que orar, pero también hay que actuar. Entonces, cuando una persona está en una conducta de autosuficiencia, de orgullo, de soberbia, como la actitud de los de la Odisea, pues sí, hay que orar, pero también hay que actuar, hay que ir. Oye, hermano, como que no hueles muy bien, ¿verdad? Entonces, si usted se da cuenta de algún hermano de la congregación o algún familiar que está en una actitud como esta, ¿cómo tú le ayudarías a resolver un conflicto como ese? ¿Quién me puede decir? Orando, ok. ¿Qué más? ¿Allá? Exhortándole en amor. ¿Sabe luego lo que hacemos? Señalamos.
Es un orgulloso. Te vas a ir al infierno. Te va a llevar el diablo por orgulloso. No, hermanos, así no es. Con amor. ¿Y qué más? Y perdón. Pablo dijo a los Gálatas en el capítulo 6, versículo 1: si alguno de ustedes fuere sorprendido en alguna falta, que se traduce ahí pecado, en algún pecado, ustedes que son espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, no sea que así como él, tú también puedas caer en un pecado igual. ¿Cómo tenemos que ayudar a una persona a resolver un conflicto de orgullo, de soberbia, de vanagloria, etcétera, lo que sea, como el caso de los de la Odisea? Bueno, exhortándole en amor, pero de una manera espiritual. Bueno, también ahí en el versículo 18 nos da la respuesta. ¿Cómo podemos ayudar a una persona a resolver un conflicto que tiene que ver con el conflicto que estaban experimentando los cristianos de la iglesia en la Odisea? Dice versículo 18, hablando el Señor: por tanto te aconsejo que de mí, dice el Señor. Por cierto, ¿sabe usted quién es el mejor consejero? Dios. Y el consejo que Dios nos da está en su palabra. Por eso hay que ir a la palabra. Porque luego queremos ayudarle a alguna persona a resolver sus propios conflictos en nuestro razonamiento humano, o nuestras experiencias, o nuestra sabiduría humana. Las experiencias sirven, pero el mejor consejo es el consejo de la palabra de Dios. Por eso Isaías hablaba de Jesús como el admirable, el consejero, el príncipe de paz. Él es nuestro mejor consejero. Entonces aquí el maestro de maestros nos dice cómo ayudar a una persona a resolver un conflicto de orgullo, de soberbia. Dice: te aconsejo que de mí tomes. Dios, a través del consejo de su palabra, nos ayuda a darle respuesta a estos conflictos. Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Escuchen, definitivamente para resolver un conflicto, pues un conflicto no se resuelve comprando oro, literalmente hablando, ¿verdad que no? No, está hablando en sentido figurado. ¿Sí? Así es la literatura apocalíptica, ¿no? Trata de ayudarnos a resolver los conflictos a través de figuras, ¿verdad? Como esta: te aconsejo que de mí compres oro refinado. ¿Por qué? Porque el oro se traduce o es símbolo de pureza, o es símbolo de legitimidad, de lo que es genuino, no de lo que es imitación. Cuando usted compra una pieza de oro, pues usted espera que sea oro legítimo, ¿verdad? Y si no es oro legítimo, pues al rato se va a dar cuenta, cuando se quite el anillo, pues le queda todo verde, porque es oro imitación, ¿verdad? Entonces cuando el Señor dice: te aconsejo que de mí compres pureza, legitimidad, lo que es genuino, para que seas verdaderamente rico. Sé genuino, sé legítimo en tu vida cristiana, en tu trato con los demás. Ese es el consejo que el Señor está dando para resolver un conflicto de orgullo. Déjate del orgullo, déjate de la soberbia, déjate de la autosuficiencia. Seamos legítimos, seamos transparentes, seamos sabios, seamos genuinos. Que seamos los mismos dentro y fuera de la iglesia, que seamos los mismos dentro y fuera del hogar. ¿Y saben quién es nuestro mejor termómetro para medir nuestra legitimidad? Nuestra esposa y nuestros hijos. Nuestra esposa y nuestros hijos. Había un dirigente de alabanza que cuando estaba ahí adorando al Señor, incluso a veces lloraba y adoraba. Era un músico impresionante. Adoraba y movía el piano con una destreza impresionante. Pero resulta que la esposa estaba ahí y yo la veía a la esposa, y una ocasión le pregunté: oye, dice, es que
pastor, usted no conoce a mi esposo. Eso que está haciendo ahí es pura hipocresía. Usted no lo conoce como es en mi casa. Así lo dijo ella, es un patán. ¡Wow! ¡Qué feo!, ¿no? Entonces, nuestro mejor termómetro para ayudarnos a medir nuestro cristianismo o la autenticidad de nuestro cristianismo es nuestra esposa y nuestros hijos. Yo le voy a decir una cosa, a mí mi esposa no me pasa nada. Cuando de pronto yo actúo de alguna manera indebida, luego, a ver, y no es que es la generala del hogar, no, es mi ayuda idónea, es mi parte complementaria, es la contraparte, no la parte que se pone en contra. Eso es muy diferente. No, me dice, mira, lo que dijiste no estuvo bien. Lo que hiciste no estuvo bien. La manera como me hablaste no estuvo bien. La manera como arreglaste ese asunto no fue la mejor. Y ahí está. Es nuestro mejor termómetro, ¿verdad que sí, varones? Por eso la mujer tiene que ser la ayuda idónea, no la ayuda errónea. Hay un caso en la Biblia, en Hechos capítulo 5, que narra la historia de un matrimonio llamado Ananías y Zafira, que le prometieron al Señor donar el resultado de la venta de una propiedad que ellos tenían, y le hicieron una promesa al Señor: vamos a dar el fruto de la venta de esta propiedad, lo vamos a entregar para que sirva para las necesidades de la iglesia. Y cuando se vieron en la realidad, quizá Ananías le dijo a Zafira: ¿sabes qué? Se me hace que es mucho. Le vamos a sustraer un poco y vamos a entregar lo demás. Al cabo nadie se va a dar cuenta. ¿Qué crees que hizo la Zafira? La ayuda idónea. Está bien. Nadie nos va a ver, Ananías. No te preocupes. Quítale o lo que sea que hayan sustraído de la venta de la propiedad. ¿Sabe que ahí la Zafira no hizo su papel de ayuda idónea? Esa mujer debió de haberle dicho a Ananías: no. Si tú prometiste, cumple. Y más si le prometiste algo a Dios, porque la Biblia dice: si algo le prometes a Dios, más vale que le cumplas y no que prometas y no cumplas. Mujeres tienen una gran responsabilidad, ¿sí?, para ayudarnos a nosotros los matrimonios, los varones, a arreglar nuestros conflictos, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema para matrimonios. Dice entonces: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. Hay que ser genuinos. Le voy a compartir un pensamiento que Dios me dio cuando yo estaba estudiando este mensaje. El pensamiento es el siguiente: es más genuino un cristiano cuya fe ha sido sometida al fuego de la prueba que el cristiano hipócrita que confía en lo que tiene y dice que es cristiano. Se lo voy a repetir para que nos quede bien claro. Es más genuino un cristiano cuya fe ha sido sometida al fuego de la prueba que el cristiano hipócrita que confía en lo que tiene y dice que es cristiano. Entonces dice el Señor: te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, genuino, auténtico. 2, y compres vestiduras blancas para vestirte. Bueno, ya sabemos lo mismo que con el oro. El hecho de que alguien compre una vestidura blanca no resuelve un conflicto, literalmente hablando, ¿verdad que no? Alguien puede vestirse de blanco y no ser puro. Bueno, es que las vestiduras blancas hablan, o el blanco es símbolo de santidad. Entonces tiene sentido lo que el Señor está aconsejando: compra santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. 3, unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Cuántos saben que no basta solamente con ponerse gotas en los ojos para resolver un conflicto? No, está hablando en sentido figurado. Dice: unge tus ojos con colirio para que veas, pero para que veas con los ojos de la fe, para que tengas vista espiritual. Los cristianos debemos tener vista
puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, para que podamos ver espiritualmente. Versículo 19 dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Eso es el consejo que está dando el Señor. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y este término, ser celoso, en ninguna manera se refiere a los celos carnales, mundanos y egoístas que carcomen el alma. Se refiere a ser celosos en cuanto a obedecer la palabra de Dios, obedecer a Dios y a su palabra, para que entonces podamos decir al Señor: Señor, aquí está mi vida, quiero ser genuino, estoy cansado de hacer mi voluntad, como cantábamos en el último canto. El hacer tu voluntad es mi deleite. Y termina el Señor diciendo, versículo 20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Quiero aclarar así ya para terminar, que este texto no habla de que Cristo llama al corazón de una persona incrédula para darle el don de la salvación. El contexto dice que Cristo procuraba entrar a la iglesia, porque ellos se decían cristianos, pero el conflicto era que no permitían que Cristo entrara a la iglesia, porque había un problema grave, un conflicto grave de orgullo, de autosuficiencia. Más bien, esta carta, que es una carta disciplinaria y correctiva, es como cuando el cartero llega a tu casa a decirte: tengo una carta para ti. Y ahí en ese mensaje tú vas a encontrar un mensaje de disciplina, de corrección, que será de bendición para tu vida. A eso se está refiriendo. Otro texto que bueno, ya no hay mucho tiempo, pero en 2 de Tesalonicenses 2:2, usted puede luego estudiarlo en su casa, nos da la historia ahí, Pablo, cómo él fue ultrajado y cómo resolvió el problema y los conflictos que vinieron a él. Entonces, la Biblia nos enseña, mis hermanos, cómo resolver los conflictos. Por eso es que Pablo pudo decir al final de sus días: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Por lo demás, me está guardada la corona que me dará el juez justo, no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan su venida. Amén. ¿Sí fui claro en el mensaje? Bueno, ahora nuestra responsabilidad es darle una respuesta al Señor. Este es un mensaje que solamente yo alcancé a tocar quizá algo por encima, pero que Dios nos puede ayudar a resolver nuestros conflictos cuando estos se presentan. Yo compartí este mensaje por 4 temas diferentes, porque hay mucho que hablar de esto, ¿sí? Pero yo quiero dejarlos con esta semilla espiritual. Yo espero que después de este mensaje tú sepas, cuando te encuentres en algún conflicto, cómo resolverlo a la luz de lo que dice Dios en su palabra. Así que vamos a orar y vamos a pedir que el Señor tenga misericordia de nosotros y que nos ayude en el tiempo en el que nos encontremos en algún conflicto. Por eso es que David escribía: que Jehová te oiga en el día de tu conflicto. Y luego dice que el nombre de Dios te defienda. 1, te oiga, Dios te defienda. 3, te envíe ayuda. Y 4, Él te sostenga. Y eso es lo que hace Dios cuando vamos a Él. ¿De acuerdo? Vamos a ponernos de pie y vamos a levantar nuestras manos, si quieres hacerlo. Y vamos a pedirle al Señor que el Señor nos ayude a que nos dé sabiduría para resolver nuestros conflictos. Si en el día de hoy tú estás experimentando alguna prueba, alguna tribulación, algún conflicto, ahora ya sabes cómo resolverlo. Vayamos a la presencia del Señor y pidamos de su sabiduría. Cierra tus ojos un momento y dile: Señor, yo sé que cuando estamos en algún conflicto, como lo escribió David, tú nos oirás en el día del conflicto. Y no solamente nos oirás, tú nos defenderás. Y una vez que nos defiendes, nos envías de tu ayuda y nos sostienes en tanto viene la respuesta. Cierra tus ojos un momento, habla con el Señor. Dile: Señor, aquí está nuestra vida delante de ti. Nos ponemos delante de tu presencia, Señor, reconociendo nuestras incapacidades, pero también reconociendo que tenemos
delante de nosotros la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos a ella como la antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el Señor venga. Señor, queremos encomendarnos a ti, a la palabra de tu gracia. Yo te pido por cada familia representada en esta casa, te pido por nuestros pastores aquí, Armando, Élida, su familia, sus hijos, que tú les des siempre gracia, sabiduría para guiar, para apacentar, para instruir, para alimentar al rebaño. Y te pido por cada oveja de esta congregación, cada miembro de esta casa, para que también, Señor, haya un buen espíritu, Señor, con el cual esta casa pueda seguir adelante, dando testimonio de que tú eres veraz, de que tú eres real, que verdaderamente, Señor, tú cambias aquel que procede con un corazón genuino, con un corazón auténtico. Señor, aquí está nuestra vida, a ti no te podemos engañar. Tú eres Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay nadie como tú, Señor. Ayúdanos, Señor, a resolver cualquier problema, cualquier situación cuando ésta se presente, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, tu bendición, tu protección divina para esta casa, Señor. En el nombre de Jesús, alaba al Señor. Vamos a adorar al Señor y dile al Señor: gracias, Señor, por tu bondad y por tu misericordia, Señor. Gracias, gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos.